porque tú estás en medio de nosotros. Amén. Amén. Damos gracias por su presencia. El Espíritu de Dios dice que Él está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ¿sí o no? Amén. Entonces Él está aquí porque en su nombre estamos reunidos. Estas cosas son por fe, hermano, y no por vista. Y a su nombre, y a su gloria. Aleluya. Santo. Dice, no hay profeta sino en su propia tierra, dice la Escritura. Pero yo no soy de Caleta Olivia, yo soy de Mendoza. Entonces yo no voy a permitir la deshonra en Caleta Olivia cuando la deshonra tiene que estar en Mendoza, no en Caleta Olivia. A mí no me vengan a convencer con esa frase, porque si donde hemos ido con el pastor a impartir la palabra, nosotros somos bien recibidos y somos honrados por ministros de Dios, no solamente por hermanos de la iglesia. ¿Cuánto más en su propia casa? ¿Cuánto más donde ustedes reciben maná del cielo de parte de estos ministros? Y a su nombre, y a su gloria. Aleluya. Ahora, o sea, dice, la pastora habla diferente. Y sí, porque el Señor me levantó de grado, hermano. Ahora es peor para ustedes, y a su nombre, y a su gloria. Y Dios los levantó también a ustedes, así que no pueden caminar como caminaban hace 2 meses atrás. Santo. Capítulo 12 de 2 de Corintios. A mí me habla la palabra, me habla de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, en el nombre de Jesús. Esta es la segunda epístola del apóstol Pablo con los corintios. El apóstol Pablo tenía una relación muy directa con los corintios. Siempre ellos se acercaban al apóstol Pablo para hablar de la problemática de la iglesia. El apóstol Pablo, o sea, esto es loco. El apóstol Pablo aconsejaba sin haber caminado con Cristo. Amén. Digo, ¿y cómo pasó esto? Que el apóstol Pablo, sin haber sido discípulo de Jesús, él fue el gran apóstol hacia los gentiles que daba las órdenes según él recibía del Padre a las iglesias que él levantó. Amén. Amén. No a las otras. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su gloria. Porque nosotros tenemos que reconocer lo que es nuestro y lo que no es nuestro. Amén. ¿Entiende? Más allá, si el hombre no lo reconoce, nosotros somos seres espirituales que reconocemos según lo que Dios ha asignado a nuestras vidas. ¿Entienden? Amén. Entonces el apóstol Pablo tenía una relación directa con la iglesia de Corintios y ellos le decían, apóstol, las cosas están pasando estas cosas en la iglesia, están pasando estas otras, y cómo hacemos, qué es lo que dice Dios, cómo debemos organizarnos, cómo debemos trabajar, cómo debemos instruir a la iglesia según la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo aconsejaba, el apóstol Pablo hablaba. Pero me llama poderosamente la atención cuando el apóstol Pablo, hermanos míos, queridos amados, dice que él caminando hacia Damasco, dice que él se le presentó Jesús. Amén. Así es. Se te tiene que presentar Jesús. Amén. Ahí no hubo discipulado. No, amén. Ahí se le presentó Jesús. Amén. Señor. Porque los discípulos de él bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. 3 años, casi medio, caminaron con el Maestro. Y el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dijo en un momento, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Discipulado tras discipulado tras discipulado. Y el escogido por Dios fue un Saulo de Tarso, Amén. que tuvo un encuentro con el Rey de Gloria y pudo ministrar la sabiduría del cielo sobre todas las iglesias que él sembró. Amén. 20 años de discipulado y no rescatan un alma para Cristo. Porque lo importante no es el discipulado. Lo importante es que Jesús se te haya aparecido en tu vida. Amén. El apóstol Pablo, acá en 2 de Corintios, porque tienes mucha formación, pero si no tienes al Espíritu Santo, No sirve de nada. ¿qué haces con la formación? La formación es la parte literal del maestro. Pero tu relación personal con Cristo no puede menguar, sino que tiene que aumentar cada día. Amén. Y dice que él iba en camino a Damasco, se le apareció Cristo, lo dejó ciego, dice, ve al sacerdote que él te va a orar, Ananías, y vas
vas a recuperar la vista. El concilio de Jerusalén llegó un momento de decir, ¿será que se ha convertido? Mirá que así como nos quiso matar en un tiempo, dice, nos puede volver ahora a engañar y nos va a quitar la vida. Tuvo que pasar mucho tiempo el apóstol Pablo para demostrarle. Amén. Amén. Vas a tener que demostrar quién sos en el Señor, hermano. Amén. Gloria. Para demostrarle al consejo, en ese momento, de que él ya no era perseguidor, sino que era perseguido por Cristo. Amén. Señor. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? En la epístola o la carta de 2 de Corintios, capítulo 12, a mí me habla del aguijón en el cuerpo. Pero déjenme expresarme y déjenme leer un poquito las escrituras. Esta palabra se le fue entregada al apóstol Pablo de parte de Dios. ¿Para quiénes? Para los fieles, para que se levantaran, para los falsos apóstoles y para aquella iglesita que siempre está bajo influencia del maligno, siempre está bajo la influencia de la falsa doctrina, está bajo la influencia de la duda, ¿será, no estaré engañado? Porque no tienen identidad, Amén. porque no tienen discernimiento de espíritu, Amén. porque quieren en la carne poder consolidar las cosas del espíritu, y la carne siempre está en contra del espíritu, hermanos. Amén. Señor. Para ese tipo de gente, la epístola de 2 de Corintios fue entregada. Porque ahora bajo las redes sociales, hermano, queman un montón de pavadas que están diciendo, pero como lo dice un referente espiritual, todo el mundo le cree porque dice, mi pueblo erra por falta de conocimiento. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Esa es su esencia. ¿Y cómo él está matando a la iglesia de Jesucristo? Adoctrinándola. Amén. Adoctrinando a la iglesia de Jesucristo bajo sus preceptos, sus conceptos. Satanás la está destruyendo. Él trabaja muy sutil y muy sinuosamente. Por eso es que los carnales no lo pueden detectar. Y siguen bajo esas corrientes. Pero como el Señor dice, yo ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Él está diciendo que está buscando a sus hijos. Amén. Porque sus hijos son hijos espirituales y que manejan la verdad como si fuera el pan diario, el pan de cada día. Amén. La verdad está incorporada en la esencia del Hijo de Dios. Por eso cuando Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, Él está buscando a sus hijos Amén. y a su nombre. Gloria. Y a su gloria. Aleluya. Capítulo 12 dice, en realidad nada gano con vanagloriarme. El apóstol Pablo, lo que él siempre decía, que de ninguna manera él quería vanagloriarse, él quería hablar de sí mismo, él solamente predicaba de Cristo y él no quería vanagloriarse, él no quería decir, yo soy esto, o yo soy lo otro, o yo tuve un encuentro con Jesucristo. Él solamente quería hablar de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Bueno, no me voy a adelantar. En realidad nada ganó con... Porque este mensaje ya me lo sé de memoria. Amén. Pero ¿qué pasa? Porque el Espíritu Santo me habló. Y el Espíritu Santo me dictó toda la noche, hermano. Y toda la siesta. Y no podía dormir. Y anoche no pude dormir. Hoy no pude dormir. Porque el Espíritu Santo me dictaba cómo son las cosas en Él. Que porque Él traía respuestas a mi vida, a mis oraciones. Dice, en realidad nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. La doctrina apostólica es una doctrina de revelación de la palabra. Amén. Donde Jesucristo te revela misterios que están escondidos en la misma palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo, él empezó a predicar de Cristo. La gente estableció iglesia, dice, nos vamos a agrupar en estas casas para orar a Cristo y hablar del Cristo que tú nos has enseñado.
enseñado. Pero cuando vinieron los falsos profetas, los falsos apóstoles, a meter duda, empezaron a decir, ¿será como Pablo dijo? Entonces, el apóstol Pablo dice, yo le voy a contar. ¿Por qué hablo lo que hablo? ¿Qué me pasó en la vida para amar al que predico? Dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por eso es que los astronautas no han visto a Dios, hermano. Dios está en el tercer cielo. Los astronautas llegan hasta el segundo, donde está el sistema planetario. Dios está más arriba. Amén. El apóstol Pablo dice, me llevó al tercer, porque cuando dice sé de un hombre, habla de sí mismo. Amén. Me llevó al tercer cielo. ¿Cuándo? Cuando lo encontró, no. Cuando lo encontró se le reveló a él y lo dejó ciego. Amén. Y yo sabe que no entiendo, hermano. Lo entiendo muy bien, pero se lo voy a compartir. Yo me he encontrado con hombres y mujeres de Dios que me cuentan experiencias sobrenaturales. Y yo no le he visto ni siquiera la pluma a nadie. Yo he ministrado personas, dice, venga pastora, pero hace 16, 18 años atrás. Dice, porque mi esposo está apartado. Y dice, y yo le he dicho, ¿me cuenta su testimonio? ¿Usted sabe, pastor, el testimonio que tengo yo? El Señor me sacó del cuerpo, me llevó al cielo, ¿entiende? Y yo pude hablar con un ángel de Jehová. Y están apartados. Llegaron hasta el segundo, esta gente no llegaron al tercero. Amén. Porque cuando Dios se te revela, tú no te apartas. Amén. Nada de lo que nos pasa como ministros de Dios nos hace que nos apartemos del amor de Dios. Ni tribulación, ni peste, ni enfermedades. Amén. Así es. Este es el verdadero y genuino evangelio. Amén. Señor. Santo. Cuando yo de parte de Dios le decía, ¿sabe qué? A mí después del COVID se me detectaron como 6 enfermedades y tengo como 6 pastillas. Pero gobierna Cristo en mi vida. Amén. El evangelio moderno te habla solamente Dios sana, Dios prospera, Dios liberta. Pero este evangelio, el del apóstol Pablo, hermano, fue el apóstol más enfermo que tiene la historia bíblica. Amén. Así es. Y en su debilidad Dios se perfeccionaba. Amén. Pero cuando nosotros somos tan fuertes, tan intocables, tan autosuficientes, Dios no te puede tocar. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, el que te llevó y te mostró esos misterios y viste al ángel y viste la ciudad santa y estaba apartado, fue Satanás. Amén. Él está ahí. Amén. Amén. Hay que llegar al tercero. Señor. Pablo fue transportado al tercer cielo. Amén. Ahí está él, en gloria. Dice, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Ni el apóstol Pablo puede describir cómo pasó. ¿Qué le estaba pasando al apóstol Pablo que no podía discernir entre una visión o algo que fuera real? ¿Qué estaba pasando? Dice, solamente Dios lo sabe. Pero la palabra de Dios no se contradice. Amén. Y yo le voy a explicar en el nombre de Jesús qué pasó en este momento. Gloria. Dice, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras, porque él está contando como de otro, pero es él. Amén. Amén. Dice, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Amén. Gloria. El apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo. Y
le hablaron cosas en el tercer cielo y ministerios en el tercer cielo que él los tenía acá, pero no los podía pronunciar porque las palabras eran inefables. Era una experiencia que solamente era para él y que él no la podía explicar, ni siquiera compartir, ni hacerte sentir lo que él sintió en ese momento, porque era Dios y él. Era Dios y él. Palabras inefables, como cuando decir: Señor, sí lo hago, y lo hago, pero no sé cómo decirte que lo que está acá no te lo puedo largar por la boca, porque es una orden, es un trabajo, es un trato de Dios con mi persona, con mi vida. Entonces, aquellos que fueron y tuvieron experiencias sobrenaturales y están apartados, déjame decirte en el nombre de Jesús que fue el diablo, no fue Dios. Porque ¿qué pasa? Hay misterios, hermano, cuando un hombre o una mujer, como a mí me pasaba, yo era novata en el evangelio, era novata, recién me iniciaba y me encontraba con estos monstruos que habían visto, sabían todos los tipos, conocían todo lo sobrenatural. Ellos habían visto cosas que yo ni siquiera había experimentado. ¿Saben lo que hacían esas cosas? Hacerme sentir nada. Hacerme sentir que yo no tenía el nivel espiritual de ese que estaba apartado. Amén. Cuando Jesús viene a tu vida, tú no te apartas jamás. Amén. Cuando has tenido un encuentro real y genuino con el Creador, tú jamás te apartas del amor de Dios. Eso es para que caigan las doctrinas de demonios, para que nosotros podamos ser fieles en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad. Podamos ser fieles a nuestro Creador y saber que si Dios nos tiene así, es porque Dios quiere humillarnos. Amén. Porque si no estamos humillados ante su presencia, nosotros no tenemos nada que ver con Dios. Su nombre. Santo. Dame un poquito más porque no me escucho bien. ¿Me podés dar un poquito más? Dice, de ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Escuchen. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. ¿Por qué había tomado esta actitud el apóstol Pablo? Porque vio, los que nunca hacen nada, lo único que hacen es criticar. Pero el apóstol Pablo había caminado kilómetros y kilómetros para entregar y anunciar a Cristo a la gente. Él había establecido la iglesia y cuando él hizo algo, los otros empezaron a querer quitarle la autoridad que venía del cielo de parte de Dios sobre el apóstol Pablo. ¿Qué pasó? A su nombre, a su gloria, santo. Entonces, sin embargo, no sería insensato de mi parte. ¿Por qué? Porque cuando él habló de una experiencia real, habló de una verdadera. Pero al apóstol Pablo lo que no le gustaba era hablar de él y de su experiencia. ¿Entienden? Pero ¿por qué estaba hablando de lo que él había vivido en el Evangelio, en el camino a Cristo? ¿Por qué pasó esto? Escúchenme. Dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Amén, sí, Señor. Amén. Un aguijón en la carne. El apóstol Pablo estaba enfermo. Amén. Señor. Y viajaba Sí, Señor. por todos lados, primera, segundo, todos los viajes misioneros de Pablo, anunciando a Cristo más allá de la enfermedad. ¿Y sabe qué? Y estaba enfermo porque Dios lo quería así. Amén. Porque la revelación que él recibió de parte del maestro en el tercer cielo era tan grande. El depósito que Dios había
entregado al apóstol Pablo era tan grande que él de alguna manera se iba a jactar, de alguna manera se iba a enorgullecer, porque el depósito que Dios puso en él fue extraordinario, fue maravilloso. Y el apóstol Pablo, como humano, podía llegar a engrandecerse, a enorgullecerse. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, le permitió a un mensajero de Satanás que lo abofeteara en el cuerpo. Amén. Sí, Señor. Hay deducciones que quizás el apóstol Pablo, a través del primer encuentro, él haya tenido ceguera. Pero es como que este varón caminaba y veía muy bien, pero cuando se enorgullecía, que venía Satanás con un mensajero, le decía ¡pac! Lo dejaba ciego. El tipo no veía. Ahí se acordaba el apóstol Pablo que no era su grandeza, Amén. que no era lo que él portaba por sí solo, sino que se le había sido entregado del cielo. Amén. Amén, sí, Señor. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Y a su nombre. Gloria. Gloria. Te quejas por el 10% y el 90% es tuyo. Vamos a hacer números al revés. Dale 90, dale. Amén. ¿Usted sabe lo que es quedarse con el 90% del Señor? Pero cuestionas el 10%. Cuando el Señor te está entregando el 90%. Le descuentas a la casa de Dios el auto, la nafta. Mi alma alaba al Cordero. Yo medianamente escuché algunas predicaciones de acá de los cielos. Pero escuché lo que Dios me dijo que escuchara. ¿Qué pasó con las predicaciones en este lugar? ¿Dónde está el poner por obra la palabra? Sonríe que Jesús te ama. Y a su nombre. Y a su gloria. Santo. Nada has dado al Señor sin que primero lo hayas recibido de Él. Amén. Amén. Mentiroso, desagradecido. Nada le das al Señor si primeramente no lo recibiste de Él. Amén. Y te quejas por el 10% cuando tú manejas el 90% del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nunca tenemos, siempre hay escasez. A mí la palabra me dijo, el primer domingo María nos predica de los parches, odres nuevos, parches viejos no. Después al otro domingo los hermanos le dan apertura más a esa palabra. Y hubo algo. Ese domingo, mientras que la hermana Gisela aquí estaba predicando eso, el pastor Ernesto lo predicaba en su iglesia. Sí. Amén. Y la oración mandiquima ella. Y yo el domingo de la mañana lo había predicado en la iglesia de nuestro ministerio. Amén. En Chilecito. ¿Qué te quiero decir? La palabra que hoy se expone, mañana se practica, hermano. Amén. Así es. Amén. ¿Qué te quiero decir? Que acabo de una palabra que acá el Señor dijo por la boca de mi hija. Decía, y a su nombre, Gloria. y a su gloria. Más gloria. Dice, porque dice, no me diste, estuve enfermo y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Amén. Eso decía la palabra. ¿Y sabe qué? Dice, y esto, todas estas cosas. Dice, ¿cuándo no te las hemos hecho, Jesús? Cuando no se lo hiciste a uno de mis pequeños. Gloria. ¿Qué quiere decir? Que no se lo ha hecho a ninguno de mis pequeños. ¿Tú piensas que vas a honrar a Dios sin honrar a tus pastores? No. Gloria. ¿Tú piensas que vas a darle a Dios sin darle a tus pastores, al ministerio y a la orden de Dios sobre la boca de tus pastores? No. No. Esto no es idolatría. Jesús dijo, por cuanto no se lo hiciste a mis pequeños, no me lo habéis hecho a mí. Gloria. Sí, Señor. Amén. Así es. Cuando usted no obedece una orden pastoral, usted Señor. no le pida dinero al Señor. Santo. Cuando usted no obedece a la voz pastoral, usted no le puede reclamar al Señor nada. Sí, Señor. Así es. Porque
usted viene a la casa de Dios, usted viene a buscar sus beneficios. Amén. Sí, Señor. No, venimos acá porque somos tan grandes que vamos a servirle. Usted viene a buscar su beneficio, hermano. Amén. Nosotros necesitamos de Cristo. Amén. Venimos acá a buscar de su providencia, de su Gloria. beneficio, de su sanidad, de su aprobación. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo de Dios sea humillado Amén. para que pueda tener un encuentro con el Rey de Gloria. Señor. Gloria. ¿Qué es lo que avala esto? Cuando el pastor dé una orden, usted tiene que decir sí y amén y ejecutarla. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted viene y busca los beneficios del Señor acá y después usted lo pone en su casa y deja la casa de Jehová desordenada, vacía y que no tiene apertura al esparcimiento. Si te gusta y si no, rascate. Y nos llaman pienso. ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no obedeciste la voz de tu pastor? Amén. Que era la voz de Dios en tu pastor, que recibe los diseños y la estrategia del cielo y los pone en práctica. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque queremos honrar a Dios pasando por alto la voz del pastor. Y la voz del pastor es la voz de Dios en el pastor. Esto es lo que Dios quiere, dice el pastor, y el pastor y la iglesia tiene que ejecutarla para que en algún momento, si quiere, puede demandarle a Cristo la retribución. Amén. Eso lo dijeron ustedes. Amén. Amén. Señor. Eso lo dijeron ustedes. Amén. Amén. Pero hay que tener la revelación apostólica para entender estos misterios. Amén. Hay gente que quiere honrar a Dios desobedeciendo a los pastores. Jamás lo va a alcanzar. ¿Y qué pasa? Y lo dijo al principio. Ocupamos más tiempo en el trabajo secular y cada vez estamos más empobrecidos. Amén. ¿Por qué no ocupas tiempo en la casa de Dios y en los asuntos del Padre? Y ya vas a ver cómo van a empezar a llegar las añadiduras del Señor. ¡Santo! ¡En su nombre! Ligera es tu carga. Es fácil. Tu yugo es fácil y ligera tu carga. Es palabra de Dios. En una alabanza. Cuando tú vienes acá, gastas en remix, gastas en colectivo, gastas en auto, gastas en nafta. Tú vienes a buscar el beneficio de Dios. Acá no queramos más meterle el dedo a la boca a Dios, hermano. Usted no está haciendo un gasto para Dios, usted está viniendo a buscar un beneficio de Dios. Amén. Así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el carnal, el que no entendió los misterios? Ah, pero vio, pastor, todo el esfuerzo que yo hice. Y yo no noté que usted lo reconociera. Nada de lo que yo hago, usted lo reconoce. ¿De qué valió mi esfuerzo? ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando de distintos idiomas. ¿Sabes lo que te estoy hablando de parte del Señor? Que yo cuando veo que vos caminas así, yo digo, wow, está empezando la carrera. Está corriendo bien, está corriendo bien. Pero ¿sabe qué? La victoria es para el que llega, no para el que sale. Amén. Amén. Y la victoria le entrega a Cristo. Gloria. Yo no le tengo que recompensar nada a usted. Y aplauda si le gusta. Y a su nombre, a su gloria. Si yo tengo que recompensarlo a usted, estaría en la ruina, estaría demandada en rojo y en la cárcel. Porque no puedo recompensarla. Hay uno, el único, Jesús de Nazaret. Él es el único que trae recompensa al pueblo de Dios. Hablemos la palabra tal cual es. Amén. Amén. Mi alma alaba al Cordero. Y el apóstol Pablo tuve que decir,
Señor me llevó al tercer cielo. El Señor me habló misterio. El Señor se plasmó en mi mente, en mi corazón. Y ahora no hay peste, no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay angustia, no hay penalidades que me puedan apartar del amor de Dios. Danzo. ¿Cuánto será la soberbia del hombre que hasta dónde te tiene que humillar? Amén. Mi alma alaba al Cordero. Amén. Aleluya. Señor. Santo, esto es palabra de Dios. Dice, y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. El apóstol Pablo, que tenía ahí el apóstol Pablo no tenía niños que lo molestaran al momento de orar, porque siempre quieren comer, hacer pis, porque son el centro del hogar, en lugar de que el centro del hogar sea Cristo. El apóstol Pablo no tenía familia, tenía el don de continencia, por eso no tenía mujer. Él que tenía una relación directa con el Padre, dice 3 veces le he rogado a mi Padre que me lo quite. ¿Sabe qué le dijo el Señor? No. Amén. ¿Sabe que el Señor también dice que no? El Señor dijo, no te lo voy a quitar, porque si te lo quito, te vas a enaltecer y te voy a perder. Y mi meta principal sobre cada uno de nosotros, dice el Señor, que sea que lleguemos al cielo. Amén. Y le dijo no al apóstol Pablo. ¿Y usted se cree mayor que el apóstol Pablo? Si tuviera que atarle los cordones al apóstol Pablo de su zapatilla, me postro y le ato los dos pares de zapatillas. Aquí hay gente mayor que el apóstol Pablo, che. No, somos inferiores. Amén. ¿Sabe por qué somos inferiores? Porque todavía no hemos pasado nada de lo que él pasó para tener la unción que él tuvo. Amén. Porque el apóstol Pablo a veces no comía. Él predicó desde la cárcel. Hermano, cuando en la palabra dice, hace 14 años, dice, que yo recibí esa revelación. Es como predicaba, ¿qué quieren? ¿Verme alas de ángel para discernir quién soy yo en el Señor? Para respetar y honrar a los que portan la palabra de verdad. Amén. El apóstol Pablo estaba diciendo eso. ¿Qué es lo que necesitan para creer que yo realmente tuve un encuentro con Cristo y que no trabajo por dinero, trabajo por amor a su palabra y sufro por causa del evangelio de Jesucristo? El apóstol Pablo dice, si te es piedra de tropiezo poner un peso en el evangelio, no te hagas problema, yo lo laburo. Pero el apóstol Pablo seguía siendo el apóstol Pablo y el pueblo seguía en decadencia. Y a su nombre, y a su gloria, le dijo que no. Dios le dijo, te quiero así, mocoso, enfermo, arrugado, viejo, chueco, así te quiero. Enfermo te quiero. Ay, ¿por qué, Señor? Si tú eres el gran médico, porque si te sano, sé lo que vas a hacer con mi sanidad. Porque también la palabra de Dios dice, es mejor que entrares al reino de los cielos sin un ojo, que con los dos irte al infierno. Y a su nombre, y a su gloria. Esto es estar sujeto a la voluntad del Padre. Y resulta que el apóstol Pablo empezó a hablar estas cosas, porque habían apóstoles en esa época que refutaban lo que el apóstol Pablo decía. La experiencia que él había tenido en el tercer cielo. Y la gente que había sido mimada, levantada, le habían cambiado los pañales, le habían limpiado las lágrimas. Esas personas cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo. Me hace acordar algo. Entonces, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Pero él me ha dicho,
Con mi gracia tienes más que suficiente. Amén. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a su nombre. Muchachos, no nos alcanza la gracia de Dios. Qué desagradecidos que somos. Amén. Dice, bástate mi gracia, Reina Valera, bástate mi gracia, porque tu debilidad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén, así es. Porque cuanto más débiles son o somos, más poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Santo, en su nombre. Dice, por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Para que el poder de Cristo repose en mí. Usted sabe que el apóstol Pablo, él era enviado por el Señor y él entraba sin invitación y lo mataban a palo. Pero él no dejaba de hacer y decir lo que el Padre le había dicho. Amén. ¿Quién está recibiendo en estas Gloria. 3 últimas semanas la dirección del Espíritu Santo para ir a hacer lo que Dios manda? Nadie. Pero creemos tener más derecho que el apóstol de Pablo para reclamar nuestros derechos. ¿Por qué? Porque si no ya el Señor te hubiera dicho, ve a aquella casa, mira hacia la esquina, ahí vas a encontrar a una mujer que tiene esta ropa, háblale de mí. Amén. Nadie lo recibe. No somos mayores que el apóstol Pablo. ¿Lo podemos ser? Sí, amén. 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 Sí, amén. Pero todavía no lo hemos logrado. Amén. Santo. Si no, no habría tanto pecado en la iglesia. Mi alma alaba al Cordero. Mira, hermano, me llamaron de un hogar. Y eran hermanos de la iglesia de Mara, de mi hija. Entonces voy con Mara, que es la pastora. Hacía un banquete. Yo no me podía comer todo eso. El pastor estaba trabajando con el pastor en otro lado, el pastor en esto. Y ellos tuvieron una charla bonita, hicieron un buen trabajo. Yo me fui con Mara a evangelizar. Dígale a la pastora, me sirvieron un banquete así, hermano, de recibimiento a su nombre, Gloria. a su gloria. Gloria. Decía, así como me sabe decir la hermana Inés, ¿qué quiere pastora? O sea, no es toma esto, como aquello, no, ¿qué es lo que quiero? ¿Entiendes? Eso es otra cosa. Y seguía ahí, y me dice, y me empezó a contar la vida, ¿viste? Cuando terminó de contarme, yo no honré la comida ni el servicio. Honré la palabra de Dios. Yo digo, ¿sabes qué te pasó, hija? Que vos nunca tuviste un encuentro con Cristo. Y hace 12 años que está en la iglesia. Porque el siervo de Dios no se puede vender Así es. por nada. Amén. Tiene que decir lo que el Espíritu sabe. Yo se lo dije con mucho amor. Pero la chica quedó. Yo se lo dije con mucho amor. Se lo dije. Amor mío, estaba la pastora de ella. ¿Sabe cuál fue el fruto de eso? El esposo no llegaba a la iglesia. Yo me vine el martes, el sábado entró a la iglesia. En su nombre, en su gloria. Dice, por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. Si usted está al aire en su vida, tranquila que está sometido por el diablo. Entonces, en las afrentas, en las necesidades. ¡Ay, Dios mío! Cuando Dios nos deja sin víveres. ¡Qué escándalo que hacemos! Y no llego a ver, me acuerdo que el pastor dio una orden, no quiero escucharlos más que hablen de escasez. Hermano, con toda la escasez que yo escucho de ustedes, yo no les puedo pedir ni siquiera un
que hacer un florerito para la iglesia. Está tan pobre que no le puedo decir, está rota, se me está inundando la cocina de la iglesia, ¿la puede venir a arreglar? No, porque está muy pobre. Escuche, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. ¿Por qué dice me glorió en las angustias? El apóstol Pablo estaba angustiado. Amén. El apóstol Pablo era un ser humano Amén. que vivía y padecía igual que nosotros, pero él estaba sujeto a una visión, a una revelación que Dios le dio en el tercer cielo. Entonces nosotros tenemos que estar sujetos a esa revelación del Padre sobre nuestra vida, no sujetos a las circunstancias diarias de nuestra vida. Señor. Santo. Dice al jactar, dice, porque mi debilidad es mi fuerza. Amén. Esto está loco. Cuanto más cosas te pasen, hermano, más Dios está contigo. Amén. Más Dios te fortalece. Más poder te entrega el Altísimo. Gloria. Para que con eso y todo tú sigas adelante. Tú te levantes cada día. Y Él sea por la gracia y por la misericordia de Dios. ¡Santo! Ay, pero usted, pastora, no reconoce mi esfuerzo. No, hermano, si está viniendo a buscar los panes y los peces, ¿qué esfuerzo estás haciendo? ¿Qué esfuerzo estás haciendo? ¿Qué es lo que el diablo te metió en la cabeza? ¿Cómo el diablo destruyó la iglesia de Jesucristo? Con dogmas y doctrinas contrarias. No reconoce mi esfuerzo. Si veniste y llevaste el auto, la casa, en la cuenta bancaria, a tu marido transformado en un siervo de Dios, y vos decís, no mirás mi esfuerzo. Yo miro tu caminar en el Señor. Y te felicito porque has empezado bien, pero no te puedo recompensar porque no sé si vas a terminar. Y la recompensa viene después de una victoria. Amén. Amén. Este es Dios. Este es Dios. Esta es la palabra. Esta es la Biblia verdadera. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Y la gente está en los ministerios con eternos discipulados. Necesito uno que se encuentre con Cristo nada más. Y Amén. trastorne Gloria. un destino del hogar, de la ciudad, del país. Porque en ese encuentro con Cristo, Cristo en ese encuentro te revela toda la sabiduría del cielo. Amén. Y cuando no pasa eso, estamos nosotros. Dice, al jactarme, versículo 11, me he portado como un necio. O sea, aquel que se jacta, ¿qué es lo que es? Necio. Necio. ¿Entienden? Es un necio. La gloria siempre es para Dios, hermano. Amén. Sí, El Señor. grande, el poderoso es Él. Tú solamente tienes que morirte cada día para que Él actúe. Tienes que estar humillado cada día para que Él actúe en ti. Pero fíjese, dice, me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así. He tenido que contar mi experiencia. Yo no tengo forma de expresarle. Cuando Jesús me abrió su reposo. Eso fue algo de Él y mío. Y no tengo forma de transmitírselo porque son palabras inefables, como dice acá. La iglesia no creyó. La iglesia no creyó. Mirá, que va a resucitar. Está acá. Y tuve que contarlo por a ver si de esa manera podía aumentar la fe de la iglesia. No pasó nada. Está tentado el Tommy. Y a su nombre. Gloria. Y a su gloria. Amén. Sonríe que Jesús te habla. Descargate bien, entonces ahí está. Compartí el chiste. Es la mía que está haciendo desastre ahí seguramente. Gloria a su nombre. ¿Entiende? Dice, aunque no soy nadie,
Yo debía haber sido alabado por ustedes, Amén, así es. ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Gloria. Toda la gente que caminó en este lugar, que Dios los sacó de la depresión, los sacó Casluna, Maldonado, o sin hacer nada nosotros, lo sacó Dios en nosotros. Pero dice, yo debería haber recibido, dice el apóstol Pablo, la alabanza de ustedes, Corintios. No que yo me tuviera que jactar y alabarme a mí mismo, porque si no les cuento lo que pasó, ustedes no me creen, pero sí creen las fábulas de demonios. Gloria. Me tienen en menos, creen a media, pero presentate acá que venga una Dina Santa María. Ahí la iglesia Corinto. Dina Santa María ahora es bruja. Era mi referente en un tiempo, pero era bruja, enseña brujería. Se desvió, así, pasó el pie del otro lado. Se desvió, un cachito, se desvió. Por eso es que tenemos que estar conectados a la visión y no desviarme. Amén. Mariano Amén. ve todo al principio. Se desvió un cachito, Dina Santa María. Un cachito. Y ahora está enseñando brujería. Y era una de las referentes predicadoras mías. Pero ahora enseña cómo hacer brujería. Cómo la sal se tiene que derramar y se tiene que prender en un coso y meterle después, no sé, si canela, cuentos, qué sé yo, para lograr cosas. Cosas del Antiguo Testamento. Hermano, el Antiguo Testamento fue abolido solamente la ley mosaica, lo otro sirve todo. Amén. Amén. Para que usted empiece a entender que cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue abolida, la ley mosaica. Señor. Lo único, los 10 mandamientos están vigentes. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Fíjese. Dice, yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. El apóstol Pablo sufría lo mismo que nosotros sufrimos en estos tiempos. Desprecio, humillación. Pero qué bueno, porque eso es un peso de gloria sobre los siervos. Amén. Padecer juntamente con Cristo sus padecimientos y no flaquear y empezar la carrera y no terminarla. Y no dejar. Eso es ser un siervo de Dios. Y en un espíritu de distracción, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted esté conectado a la palabra. La palabra sana, salva, edifica, libera. Y ya pasó en el nombre de Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Ay, usted, pastora, no reconoce todo lo que hacemos. ¿Qué haces, hermano? No me dé letra. ¿Quiere que me calle? Entonces eche dígale al bicho que se quede allá adentro y no fluya. ¿Qué hace usted, por Dios, hermano? Venir un domingo a limpiar la casa de Dios. Da los diezmos, se queda con el 90 del Señor y se queja por el 10. Dar migajas de ofrendas cuando las ofrendas son ilimitadas. ¿Y sabe por qué usted las limita? Porque usted no tiene fe. Amén. Traer las primicias, tres polentas, 2 arroz y un paquete de hierba, si es que cuando tiene las heladeras llenas de carne y no trajo un pedazo de carne a la casa de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace usted, hermano? ¡Por Dios! ¿Quién levantó el templo? Nadie. De lo que había que hacer, esto ya se levantó en el nombre de Jesús, pero que hacer más porque la misericordia de Dios son grandes. ¿Qué es lo que está haciendo, por Dios? ¿Se cree que porque pegamos una barridita al templo nosotros le tenemos que pedirle 0 kilómetros al Señor? El Señor nos tiene que entregar. El apóstol Pablo, un hombre lleno de la unción del Dios Todopoderoso que subió al tercer. ¿Quién ha subido al tercer cielo en este lugar? Un varón que subió al tercer cielo, que se le fueron reveladas los misterios y las cosas más extraordinarias, que se sostuvo en la vida por esa revelación, que cayó preso por causa del Evangelio de Cristo. Hermano, lo agarraban los judíos y le pegaban cada paliza.
había gente que conocía al apóstol Pablo que se la sacaban a los judíos violentos. Y se lo sacaban para que no lo siguieran martillando. Digo, ay, no, si yo hago el té de mujeres y yo limpio la casa, no hacen nada. Miserable de mí. El apóstol Pablo con todo y eso, ¿entiende? Le pidió por favor que le quitara el aguijón nada más. Y el Señor dijo, no. Quédate con eso porque si no sos un soberbio con mi gloria. Sos un altanero con mi gloria, dice el Señor. Yo por si a alguno le ha quedado algo de orgullo. Amén. Amén. Pero estamos hablando la verdad bíblica. Señor. Porque yo saben por qué se lo estoy leyendo, para que no digan que yo invento. O que mi revelación no tiene fundamento bíblico. Escuche, en el versículo, porque algo me pasé, y yo lo voy a volver a encontrar. Dice que esa revelación, cuando él escribe esto, esa dice, hace 14 años atrás tuve esta revelación. Y por esa revelación de hace 14 años atrás, el apóstol Pablo seguía predicando a Cristo más allá de las situaciones que vivía. ¿Cuándo fue? Mira, hermano, en Listra, por ahí fue. El apóstol Pablo estaba predicando a los judíos. Los judíos le pegaron una paliza. ¿Qué hacían en el tiempo de la ley los judíos? Los judíos todavía con la ley mosaica en tiempo de gracia. Dice que ellos se lo sacaron y dice que los judíos lo dejaron muerto. Por eso que el apóstol Pablo dice, no sé si fue en el cuerpo, no sé cómo fue, pero yo recibí, me llevó el Señor al tercer cielo. O sea que el apóstol Pablo lo habían matado a los judíos. Y el Señor se lo llevó al cielo, le dio las revelaciones que él necesitaba para seguir predicando de él. Por eso que el apóstol Pablo dice, yo no sé cómo fue, pero la cosa es que estoy vivito acá coleando y alabando a Cristo, porque el Señor me subió al tercer cielo y me dio una revelación. Hermano, lo mataron los judíos por predicar de Cristo. Y no es no, pero yo lo implanté. Y a mí el Señor me tiene que traer un 0 kilómetro porque yo le sirvo. ¿Sabe lo que es servir? Es trabajar. Pero no en lo espiritual. Eso es servicio. El espiritual acá es Dios. Y Dios entrega lo espiritual para recogerlo en lo material. Dice, Josué dijo, porque hay cosas como que están bloqueadas, que no se le revela al pueblo de Dios. Porque para mí son tan fáciles, pero se ve que algunos no lo entienden. Dice el apóstol Pablo, Josué, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué hacía el tipo? Aparte de orar y de todo eso, iba a la guerra. Trabajaba con sus cuerpos y sus manos. Ese es el servicio que Dios le pide, hermano. Dios no le pide que usted lo ministre a Dios. Si Él es el ministrador de nuestras vidas, nuestro servicio es material, es físico. Ese es nuestro servicio. No, yo limpio el templo. Así que bueno, Señor, espero tu 0 kilómetros. ¿Nosotros me has prometido la casa? ¿Qué evangelio le predicaron? ¿Qué evangelio si buscando el reino de los cielos y su justicia es como nosotros recibimos la añadidura? Pero nosotros recibimos algo de Dios, una estrategia, un diseño de Dios, y ya lo primero que hacemos lo aplicamos en nuestras finanzas, en nuestra economía, y nos quejamos porque le damos el 10%. ¿Y el 90%? ¿Por qué no hablas del 90%? ¿Por qué no hablas del 90%? ¿Y saben qué? ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué, hermano? Dios le dice a ofrendas, primicias. Si quiere diezmar, diezme. Si no quiere diezmar, no diezme. Porque hay muchos que están en contra de estas cosas. Pero el diezmo, ¿saben por qué lo dice? Porque la única forma de honrar a Dios es dándoselo a los hombres. En el Nuevo Testamento dice, si bien ahora los diezmos los reciben hombres mortales, es porque se lo estás entregando a Dios. ¿De qué manera vas a
servir a Dios y no servir a tu prójimo, hermano? ¿De qué manera puedes decir y demostrar que amás a Dios y no servís a las personas? Amén. Vos lo predicaste, lo predicó allá el diácono lo apoyó. Pero ¿cómo la próxima lunes no ejecutaron la palabra? Amén. ¿Que somos acaso oidores olvidadizos? Sí, olvidadizos. Hoy se dicta esta palabra, mañana se pone a laburar la iglesia, a servir a Dios. Tus oraciones, tus ayunos, son para quitarte el mal carácter que vos tenés. Estás recibiendo un beneficio del Padre. Porque venimos acá para ser beneficiados por el Padre y no a beneficiar a Dios. Si nada damos, si Dios nos lo ha entregado antes. Y a su nombre. Gloria. Yo sé, hermano, pero hay que quitar este adoctrinamiento diabólico que han hecho los falsos apóstoles. ¿Entienden? Porque por ahí nos volvemos engreídos. Ah, no, pero yo puse esto. Si Dios te lo dio antes, hermano. Y yo puse aquello. Y que algo te debe Dios. Yo me encontré con una persona, hermano, en una iglesia. Que sabe qué me dice el Señor. Ella no me viene a ofrendar sacrificio de alabanza. Ella viene a demandar a mi hijo. La mujer demandando a Dios lo que Jesús no le da. Yo no sé si te cabe esto. Amén, amén. Ella diciéndole al Padre, demandando al Hijo, a Jesús, por todo lo que Jesús le prohíbe a ella y no alcanza a ella. Cuando Dios me lo dijo, y así la subí, la bajé, la subí, la bajé, hasta que quedó postrada ante la presencia de Dios. Porque nosotros tenemos que ser celosos del Dios que predicamos. Amén. Ya basta de burla, hermano. Basta de, ay, yo. Sí, sí. Hermano, no le das nada a Dios. Nada. ¿Te crees que por un tecito en la semana y por un... ¿Sabes? El apóstol Pablo, él trabajaba para mantener su ministerio. Aparte de que trabajaba, él pasaba hambre, pasaba frío. Y así nunca renegó de Dios. No le dijo, yo te doy todo esto, pero dame un caballo 0 kilómetros. No, él se iba como podía. Pero él se iba a hacer. ¿Sabes lo que pasa acá? Faltan directrices del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te lleve a donde realmente vas a poder suplir. Dice el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. A nosotros la gracia no nos basta. La gracia es aquello que suple todas nuestras necesidades. Amén. La gracia es la que te mantiene viva, la que te mantiene en pie, porque si fuera por el diablo ya te hubiera matado. La gracia de Dios te sustenta el alimento. La gracia, pero dice, a nosotros los cristianos no queremos otras cosas, pero la gracia de Dios la estamos despreciando. Bástate mi gracia. Señor. Dice, no te voy a sanar. ¿Sabes qué? Quiero que me sirvas así porque te quiero en el cielo. Que no haya impedimento para tu vida para que me sirvas. Por acá estamos equivocados, ¿no? Lo que pasa es que la gente, Dios bendiga a la gente de Comodoro. No, pero yo hago una hora el apóstol Pablo, hermano, murió en la cárcel. Yo hago una hora de viaje, venir a buscar los panes y los peces, te felicito. Está bien que vengas una hora de viaje, que pagues combustible y todo eso porque venías a buscar los panes y los peces. Está bien. Si querés a Cristo también te lo ofrecemos. Ustedes que pagan, que gastan dinero en el remis, en el colectivo, ustedes han venido a buscar el beneficio de Dios, hermano, no lo mintamos más. Gloria. No lo mintamos más. La iglesia está engañada. ¿Por qué? Porque el diablo la quiere destruir por el falso adoctrinamiento. Dice con todo, las señales de apóstol, santo, las señales de apóstol se han realizado entre ustedes con
entre ustedes, con toda paciencia, por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nunca le he sido una carga? El apóstol Pablo salió a defender su ministerio. Amén. El apóstol Pablo tuvo que decir, permítanme jactarme no en mí, sino en mis debilidades, que por mis debilidades es que se perfecciona el poder de Dios. ¿Saben qué? Cuando más tuve revelación del Espíritu de Dios, yo cuando me enfermé y cuando me morí. Antes no. Antes amaba a Cristo, pero estaba la autosuficiencia. Estaba la plataforma. Estaba la vinculación al ministerio incorrecto, que me desviaba del depósito que Dios había puesto en nosotros. Y en la asignación de nosotros sobre ustedes, la iglesia de Jesucristo. El avivamiento empieza por esta casa, hermano. Amén. Pero con la palabra verdadera. Gloria. Con el amor abnegado. De decirle, no haces nada, hermano, para Dios. Pero sí le reclamás a Dios. No estás haciendo nada. Ni siquiera visitas almas. Y por ahí si visitas querés robarle un alma de la otra iglesia. Porque son más fáciles. Porque ya fueron limpias de droga, de prostitución. Bueno, que se venga acá. No, hay que traerle las almas a Cristo. Recibiste una asignación, un diseño para tu casa. Pero no para compartirla con el vecino, con el menesteroso, con el que tiene necesidad de Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su gloria. Gloria. La iglesia primitiva era tan perfecta y era el diseño de Dios. Pero para eso hay que hacer un esfuercito. Que la iglesia dice que la gente venía sola. ¿Pero por qué venía sola? Porque veían el testimonio de los que estaban en ese lugar. No había que hablarlo para que vengan a la iglesia. Dice, perdónenme este agravio. Así le dijo el apóstol Pablo a los corintios. Perdónenme este agravio. Porque el apóstol Pablo había tenido que salir de su estado de humildad y decirles, ¿saben por qué les predico estas cosas? ¿Por qué le hablo estas cosas? Porque yo tuve un encuentro con Cristo. Porque yo recibí ordenanzas, diseños, decretos del Señor sobre mi vida. ¿Sabe, hermano? Si ahora hay para nosotros un aguijón nuestro, es el tobillo dislocado, en el infierno va a ser peor. Señor. Si nosotros hoy tenemos pesar por todo aquello que Dios no nos quita, imagínense en el infierno cómo va a ser. Mi alma alaba al Cordero. Por eso decirle, ¿qué es lo que estamos haciendo para Dios? ¿Qué es? No, pero yo corrí la silla. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Ese es el salario que tú recibes. Es por la gracia de Dios. No soy merecedor de nada. No soy merecedora de nada. Pero el Señor dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Amén. 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 Vamos a pasar a este lugar. Bendecimos a todos aquellos que hayan ingresado a las plataformas y que esta palabra toque sus corazones y ellos puedan realmente alcanzar el diseño y el carácter de Cristo en su vida. Gloria. Amén. Amén.